Ya, para que hubiera resurrección, Cristo tiene que haber muerto, Cristo tiene que haber sido enterrado y Cristo tuvo que haber resucitado. Jesucristo resucitó. ¿Por qué es importante la resurrección de Jesús? Porque la resurrección mostró que Jesús no sucumbió, ¿cierto?, ante la muerte. Mateos 16:21 dice, en Mateos 16:21, amén. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer, muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar. ¿A qué día? Al tercer día. Jesucristo dijo, cierto, que era necesario, y aquí nos está diciendo, y él está revelando a los discípulos que en el tercer día él iba a resucitar. 17:23, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. El mismo Mateos 20:19, y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas el tercer día resucitará. Pablo en los versículos 3 y 4 repite dos veces, conforme a las escrituras. Su vida, es más, su nacimiento, es más, por donde, incluso quién iba a engendrar a Jesús, su nacimiento, su vida, su crucifixión, su muerte, su sepultura y su resurrección estaba de acuerdo y profetizado en las Escrituras. No hay ningún hecho que no esté escrito en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como hemos aprendido, ¿cierto?, que la Biblia relata y tiene por centro a Cristo. Desde el Génesis hasta cuando Él vino aquí, todo fue preparado, o todo fue dictado para ese rey mesiánico, para ese rey, para el Mesías. Entonces Jesucristo solamente vino a cumplir realmente lo que ya se había hecho, se había sido profetizado en la Escritura. Eso lo vemos claramente en Isaías 53, lo vemos, ¿cierto?, en el Salmo 22. Hay varios salmos que relata a Jesucristo realmente, pero prácticamente es cautivante el hecho de poder saber y entender que la palabra misma en su unidad prepara el camino y muestra el camino de quién, cómo iba a ser el maestro. Y vemos que aún así los judíos, y aún así la gente, no ve de que Jesucristo es el Hijo del Dios. Pablo, en los versículos del 5 al 8, ¿qué es lo que hace? Da evidencias del capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 5, del 5 al 8. Acuérdense que estamos indagando para poder llegar al versículo 13. ¿Por qué Pablo dijo eso? Pablo, en los versículos 5 al 8, da evidencia concreta de la resurrección de Cristo. O sea, aquí le está diciendo, esto no es cuento mío, no es que a mí se me ocurrió decir que Jesucristo resucitó, sino que hay evidencia empírica, hay evidencias de que Jesucristo realmente resucitó. No solamente le dice a los saduceos que eran reticentes, ¿cierto?, de la resurrección, sino que también le estaba diciendo, ¿cierto?, a los filósofos, a los griegos, que pensaran, que meditaran de que Jesucristo sí realmente resucitó. Empezamos del 5 al 8. Y que apareció ¿a quién? A Cefas. Y después, a los 12. Después se le apareció a quién?
de 500 hermanos a la vez. los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Duerme. Después apareció ¿a quién? Jacob. Y Jacob, después, a todos los apóstoles. y al último, como un abortivo, Me apareció a mí. Me apareció a mí. A Pablo. amén. Claramente que no había una cámara dentro de la sepultura de Jesús. O sea, nadie vio ese proceso de glorificación de su cuerpo. Pero sí vieron a Jesús resucitado. ¿Por qué? Porque hubieron evidencias de que, ¿cierto? De que Él fue resucitado. Vemos, estos versículos mencionan a Cefas. ¿Quién es Cefas? Simón, ¿cierto? Vemos a Pedro. Amén. Lucas 24:34. ¿Qué dice ahí? Que decían, ha resucitado el Señor. Verdaderamente, ¿y ha aparecido a quién? A Simón. Jesús hizo una aparición especial de resurrección a Pedro. No se hace mención acerca de esta visita, pero cierto, todos lo que hemos leído en la palabra de Dios, desde que de esta aparición de Jesucristo, Pedro cambió radicalmente su mente. Acuérdense que Pedro lo negó 3 veces y Pedro en sí estaba muy afligido, porque yo no dudo de que Pedro amaba a Jesús. Yo no dudo que Pedro tenía ese ímpetu y que con todas esas muestras de que hacía, él, como su forma de hacer, él mostraba el amor a Jesucristo. Yo no dudo que Pedro no amase a Jesús. Entonces, cuando lo negó, y no solamente lo negó una, dos, sino que lo negó 3 veces, él tiene que haber estado muy desolado. Su corazón tiene que haber estado muy agobiado. Entonces era necesario que Jesucristo se le apareciese a él en forma personal. ¿Para qué? Para sanarlo. Para decirle, Pedro, era necesario que tú me negaras. ¿Por qué? Porque era necesario que yo muriese. Era necesario que yo muriera en aquella cruz. Quítate esa culpa. Porque era necesario que sucediese eso. Entonces era necesario también que Jesucristo lo sanase, restaurase, ¿cierto?, su corazón. Vemos también que se le presentó a los 12. Jesús estuvo ante sus discípulos. Juan 20, del 19 al 21. Estamos analizando, ¿cierto?, lo que dice los versículos 5 al 8 de 1 Corintios capítulo 15. Ahí se menciona que también se le apareció a los 12. Acuérdense de que antes de que Jesucristo, antes las personas estas eran conocidos como ¿quién? Como los 12. Como los 12. No eran conocidos como los apóstoles. Jesús estuvo con sus discípulos reunidos. Juan 20 del 19 al 21. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Hermano, este es un hecho que cambió radicalmente la vida de los discípulos. Acuérdense que antes de la muerte de Cristo, cuando Jesucristo les pedía que oraran, ellos se ponían a dormir. Quizás escuchaban las predicaciones, qué genial, o pueden decir, qué bacán este tipo debe ser, pero lo encontraban como inspirador, lo encontraban quizás, qué forma, no entiendo. Pero cuando vieron realmente al Cristo resucitado, ellos cambiaron su mente, pero radical. O sea, fue tanto el cambio de que ellos fueron capaces de dar su vida por Jesucristo, por el Evangelio.
Porque acuérdense, cuando Jesucristo vino, fueron a buscar a Jesús, ellos se esparcieron, ellos se escondieron, andaban escondidos, pero en el momento que Jesucristo se le aparece, hubo un cambio radical. Y ese es el gran testimonio que tiene el Evangelio. Porque sin los discípulos, sin los padres de la iglesia, nosotros no tendríamos este Evangelio. Entonces, ese es un hecho real que sucedió y que nosotros comprendemos hoy día.